Buenas tardes. Vamos a iniciar. Hoy vamos a tener lo que sería el análisis del tema aislamiento y evaluación antibacteriana de hongos filamentosos extraídos a partir del suelo. Bueno, esta es una práctica que desde el punto de vista presencial es demorada, pero realmente sus fundamentos son bastante claros y rápidos, de manera que va a ser un tema que abordaremos de manera rápida, diría yo. Se trata fundamentalmente de aislar hongos filamentosos que tengan la capacidad de producir antibióticos, antibióticos antibacterianos. Y en ese sentido, pues va tanto la parte de aislamiento como la parte de evaluar los compuestos que puedan producir. El sustrato a obtener, pues se les pide a los estudiantes que traigan tierra de preferencia de jardín, tierra donde haya materia, digamos, orgánica, que no sea un terreno arenoso, digamos, donde la competencia entre las especies sea menor que en un ambiente donde haya humedad y donde haya suficiente materia orgánica. En esos ambientes, entonces, es cuando hay una mayor disponibilidad de nutrientes y condiciones favorables para que crezcan un mayor número de especies. La competencia entonces se va a establecer por el alimento, por el sustrato, y la competencia suele ser desleal en el sentido de que no solamente vas a tratar de mostrar tus cualidades metabólicas para sobresalir sobre la competencia, en el sentido de que tengas rutas enzimáticas más eficaces para degradar los sustratos, celulosa, hemicelulosa, polisacáridos, sino también, como se dice aquí en México, ponerle piedritas en el camino al rival para dejarlo en la contienda. Y en ese sentido, tanto los hongos como las bacterias han desarrollado, desde el punto de vista evolutivo, estrategias que consisten en producir y liberar sustancias de alto poder tóxico, pero que no representen un peligro para ellas, por algún aspecto estructural o enzimático. Ellas en sí son resistentes a ese tóxico que producen, pero muchos de los que están en competencia con ellas no lo hacen. Y eso en el suelo pues se ve en muchísima medida, porque es un ambiente extremadamente competitivo, donde no solamente van a haber hongos filamentosos y bacterias, sino también levaduras, protozoarios, que van a poner el ambiente realmente muy competitivo. Al estudiante se le pide que traiga una muestra, y no precisamente de la superficie, sino que cabe un poquito, unos centímetros, y extraiga ese suelo, donde normalmente pues vamos a encontrar una diversidad mucho mayor que, digamos, en la superficie del suelo. El aislamiento de especies productoras de antibióticos ha sido algo que siempre ha sido de altísimo interés, pero en los últimos años se ha intensificado porque ha surgido con mucha fuerza el fenómeno de la resistencia a los antimicrobianos. En los años 50, que fue cuando se comenzaron a usar de manera extensa los antibióticos, pues no había este fenómeno de drogoresistencia, casi no se veían, y fundamentalmente estaban limitados a la resistencia innata que le puede dar a un grupo bacteriano no ser sensible a un antibiótico porque no tiene las moléculas diana que necesita para poder actuar el antibiótico, o porque el antibiótico no puede penetrar y llegar a su citoplasma, como puede ser, por ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis con las penicilinas. Y esas son cuestiones que no se podían transferir de un organismo a otro porque formaban parte de la naturaleza, de la composición de cada organismo, esa resistencia innata, digamos. Pero ya a partir de los años 50, insisto, comenzaron a aparecer algunas variantes de resistencia a antibióticos en especies que normalmente siempre fueron muy sensibles a esos antibióticos. Esto comenzó con algunas enterobacterias y fundamentalmente con Staphylococcus aureus, dos de los grupos que más patologías causan y prevalencia tienen estas patologías en los seres humanos. Luego ya para los años 60 pues se hizo evidente que ya la resistencia de Staphylococcus aureus comenzaba a ser algo preocupante
porque ya mostraban no solamente resistencia a una penicilina, sino mostraban resistencias a varias penicilinas, y comenzaron a aparecer lo que hoy se conoce como Staphylococcus aureus resistentes a meticilina. Un estafilococo que sea resistente a la meticilina no solo implica que es resistente a la meticilina, sino que es resistente a una gran diversidad de penicilinas. Y bueno, pues ya posteriormente en los años 70, 80, 90, pues comenzaron a aparecer muchísimas variantes de multiresistencia en un gran número de especies. Especies de enterobacterias como son la salmonella, como es Klebsiella, la misma Shigella. Otros que de por sí siempre fueron complicados por su naturaleza, como es Pseudomonas aeruginosa, pues comenzaron a verse variantes de Pseudomonas aeruginosa aún más resistentes de lo que normalmente ya son, las PAN resistentes, y eso limita a casi 2 o 3 nada más las opciones de tratamiento para esas PAN resistentes. Neisseria gonorrhoeae, que era un microorganismo que en los años 50 se podía combatir con los ojos cerrados con cualquier penicilina, hoy en día se ha convertido en una verdadera, un verdadero problema para el médico, para la comunidad médica, porque muestra patrones de drogoresistencia muy amplios. Hoy prácticamente el 50% de las cepas de Neisseria gonorrhoeae son resistentes a las penicilinas, por distintos mecanismos. A veces es por cambio en la proteína de unión, otras veces es por la producción de enzimas inactivantes, las beta-lactamasas. Lo cierto es que Neisseria gonorrhoeae hace mucho ya que la penicilina no es el tratamiento de primera opción, ni de segunda, ni siquiera de tercera. Un médico puede recetar penicilina y tiene la misma probabilidad que la cure de que no la cure, 50-50. Y esto ha ido, ido cambiando, ¿no? Hoy por hoy la droga de elección desde hace algunos años es la ceftriaxona. Y ya hay algunas cepas incluso que son resistentes a la ceftriaxona, por suerte aún no están muy diseminadas, pero si ese que es el de primera elección y ya muestra resistencia, ¿qué queda para los otros? De manera que eso que se está viendo con Neisseria gonorrhoeae se está viendo con muchos otros, como los Enterococcus, Acinetobacter, Mycobacterium y por supuesto los Staphylococcus aureus, que han incluso generado resistencia a la vancomicina, que también es, digamos, el de primera elección en el caso. De manera que se nos está cerrando, las opciones se están cerrando a una velocidad mucho más alta que el descubrimiento de nuevas familias de antimicrobianos. Y eso tarde o temprano va a hacer que el uso de los antibióticos como lo conocemos ahora tal vez ya no sea así en el futuro y tengamos que basarnos en otras herramientas para poder controlar el crecimiento de los microorganismos y las enfermedades infecciosas. De ahí la importancia de poder aislar de ecosistemas naturales estos compuestos antimicrobianos nuevos que nos puedan dar un respiro ante estas variantes de drogoresistencia. Eso definitivamente entonces se ha vuelto un elemento importante en la medicina. Para evitar que esto se amplíe, ¿no? Pues ya han visto que desde el año 2009-2010 se prohibió aquí en México, como en muchos otros países desde antes, la compra de antibióticos en las farmacias. Antes se podía hacer sin recetas y ya después no, para limitar un poco esto. Pero eso es como poner un parche en un techo de paja, ¿no? Sí, estás solo evitando que caigan unas goteras, pero por otros lados van a seguir cayendo, porque tú limitas, pero no limitas el uso de antibióticos en los animales de granja, ni limitas el uso de desinfectantes en los hospitales, en las casas, en las granjas, y todo eso genera presión selectiva. Es decir, una especie puede hacerse resistente, vamos a suponer, a la penicilina, y el hecho de exponerla a la penicilina va a actuar como un factor de presión selectiva para aquellos que tengan la resistencia. Pero lo interesante aquí es que las bacterias no actúan así.
cada vez que usamos detergentes para lavar los trastes, cada vez que ponemos lejía en el piso para lavar, las bacterias que sobreviven muchas veces no solo serán resistentes a ese desinfectante, podrán ser resistentes a múltiples desinfectantes y también a algún que otro antibiótico. Y nada tiene que ver esto con la actividad humana, son procesos que se dan de forma espontánea en los ecosistemas y definitivamente pues ahí una evidencia fueron esos ecosistemas que hay al norte de México, unas lagunas, creo que por allá por Coahuila, unas lagunas que estuvieron lejos del contacto con los seres humanos por los últimos decenas de miles de años. Y ahí se han encontrado en el fondo de esas lagunas microorganismos multiresistentes, de manera que nada tiene que ver con la presión selectiva que hace el humano al usar los antibióticos. Entonces eso es lo que se pretende, ¿no? Dar una técnica para poder aislar hongos y evaluar si tienen la capacidad de producir compuestos antimicrobianos. Los hongos son de los que más lo producen. Aquí tenemos la relación, evidentemente, quienes llevan digamos, el protagonismo en producir antibióticos antibacterianos y antifúngicos también son actinomicetos, que son bacterias filamentosas, pero a fin de cuentas son procariontes. Pero vean que le siguen los hongos. 1.600 compuestos descritos hasta la fecha producidos por los hongos, fundamentalmente del género Penicillium, Aspergillum, Cephalosporium, pero son otros muchos más también los que pueden generar esto. Aquí lo interesante e importante decir es que de todos esos compuestos tóxicos antibióticos, muy poquitos, menos del 5%, llegan a ser de uso médico, porque de alguna manera también le producen toxicidad a los seres humanos y entonces no pueden ser utilizados como medicamentos. Pasemos entonces a describir qué es lo que ocurre en esta práctica. Ustedes traen la tierra obtenida de los distintos ambientes y un pedacito pues, de esa tierra se va a resuspender en 1 mililitro de caldo nutriente. Se mezcla y se dejan sedimentar por 30 minutos a temperatura ambiente. Luego, con una micropipeta, se van a tomar 10, 100, 200 y 500 microlitros del sobrenadante y se van a sembrar mediante agotamiento por estrías en placas de agar con un medio selectivo. Posterior a ello, se van a incubar a 30 grados hasta la aparición de colonias visibles de hongos filamentosos. Bueno, lo primero que hay que señalar aquí es ¿por qué el agotamiento por estrías? Es obligatorio hacer el agotamiento por estrías porque la cantidad de microorganismos que te va a crecer es muy abundante y nosotros vamos a tratar de aislar hongos. Entonces es importante que las colonias estén separadas para que en el segundo pase ya tú tengas un cultivo puro y puedas trabajar con ese. El medio sólido selectivo fundamentalmente es un medio para hongos que tenga algún antibiótico de amplio espectro, fundamentalmente cloranfenicol. A veces se utiliza también la cicloheximida. Son antibióticos que inhiben a la inmensa mayoría de las bacterias y le dan al hongo filamentoso la posibilidad de crecer, porque de lo contrario la bacteria le pasaría por arriba, ¿no?, de lo rápido que crecen. Estos hongos filamentosos normalmente demoran de 3 a 5 días, a veces hasta más, en formar colonias visibles. De manera que nada tendrían que hacer contra una bacteria si no hubiera un factor selectivo a su favor. Al poner un antibiótico, entonces le da la opción de que ellas puedan ser las que se aíslen. La incubación a 30 grados, bueno, aquí sí, francamente, puede que actúe de manera selectiva, pero de una manera selectiva muy suave. Los hongos filamentosos, sobre todo los del suelo, no les va bien a las temperaturas del ser humano, ¿no? 35, 37 grados. La sienten, digamos, demasiado caliente. Y también a las bacterias que viven en nuestro cuerpo, 37 grados les va bien, pero 30 grados les va mal. Como son microorganismos del suelo, normalmente todos crecen bien a 30 grados. Por esa razón se incuba a 30 y no a 37, que es la temperatura que usualmente empleamos en muestras clínicas. Esa incubación a 30 grados le viene muy bien a los hongos filamentosos del suelo.
Una vez que se obtengan estas colonias, que insisto, demoran de 3 a 5 días en aparecer, nosotros vamos a tomar 3 diferentes colonias de hongos filamentosos y las vamos a resuspender en 500 microlitros de medio líquido. Y entonces vamos a hacer una suspensión. Ahí en ese caso podemos cerrar el vial, dar un vórtex para que se pueda, digamos, resuspender bien ese microorganismo. Y ya luego pues centrifugamos, ¿no?, para que el peso vaya al fondo. Vamos entonces a tener una placa multipocillo con unas series, digamos, llamémosle filas A, B, C, D, E, F, G, H, 8. Y de esas 8 vamos a utilizar las 3 primeras columnas, señaladas con 1, 2 y 3. Y luego vamos a hacer la preparación de cada pocillo según se muestra en el esquema. En la fila A vamos a poner una suspensión de cultivo de Escherichia coli fresco, estamos hablando de un cultivo de una noche para otra, de 24 horas máximo, que lo hayamos diluido hasta una densidad de 10 a la 4 unidades formadoras de colonia por mililitro. Vamos a añadir entonces 25 microlitros de esa preparación en los pocillos de la fila A. En la B igualmente ponemos E. coli, pero vamos a añadir 50 microlitros de la suspensión del hongo. En C lo mismo, pero añadiendo 100 microlitros de la suspensión del hongo. Y en D lo mismo, pero añadiendo 150. Como podrán ver, entonces, en B, C y D vamos a estar, ¿cómo decirles?, haciendo interactuar a E. coli con distintas cantidades o distintas concentraciones, si los quieren ver, de los compuestos que puedan estar en la suspensión del hongo. En la fila E, entonces lo vamos a hacer con Staphylococcus aureus. E. coli y Staphylococcus aureus normalmente son dos de los modelos que más se trabajan a la hora de evaluar antimicrobianos. Uno representa muy bien a los gram negativos y otros representan muy bien a los gram positivos. Ya vemos que tienen diferencias importantes en su estructura, en su composición, y por tanto la sensibilidad a los antibióticos también será diferente en cada caso. Y en las columnas F, G y H, entonces vamos a tener suspensiones de Staphylococcus también en 10 a la 4. 10 a la 4 es una cantidad muy bajita, genera una turbidez muy bajita. Es decir, tener 10.000 células por mililitro, eso es prácticamente nada a la hora de hablar de las bacterias, ¿no? Y bueno, las mismas concentraciones de la suspensión de hongo, 50 en la F, 100 microlitros en la G y 150 en la H. Queda claro, ¿no?, que mientras más concentrado esté la suspensión del hongo, más probabilidad hay de que el efecto tóxico tenga lugar, porque esa es otra cuestión. Los compuestos antibióticos no solo porque estén presentes ya de por sí van a matar o van a inhibir, no. Necesitan una concentración mínima para comenzar a actuar. Por debajo de ella no hacen ningún efecto. Pero toda toxina siempre necesita una cantidad mínima para producir un efecto. Y lo mismo pasa con los antibióticos. Hay una concentración mínima inhibitoria a partir de la cual comienzan a inhibir al microorganismo. Y tienen una concentración mínima letal, en este caso bactericida, a partir de la cual lo comienzan a matar. Evidentemente, la concentración letal siempre es mayor que la concentración inhibitoria. A veces es solo 1.5 veces mayor, pero otras veces puede ser 20, 30, 50 o 100 veces superior, porque el microorganismo comienza a inhibirse desde mucho antes de morir. Entonces, por eso las distintas concentraciones, para ver exactamente si hay un efecto, con qué concentración más o menos se establece. Luego que tengan esa preparación, entonces añadir van a añadir lo siguiente.
van a completar a 200 microlitros todos los pocillos, para que todos tengan el mismo volumen, ¿no? Con un medio que es el RPMI 1640. Bueno, este medio RPMI 1640 es un medio enriquecido que se emplea mucho en las pruebas de sensibilidad a hongos. Es un medio que tiene múltiples nutrientes, prácticamente está hecho con moléculas puras, aminoácidos, ácidos grasos, y en consecuencia, pues, los microorganismos muestran patrones muy uniformes aquí. Es un medio casi sintético, se puede decir, y prácticamente todas las normativas, la europea, la norteamericana, cuando se sugiere hacer evaluación de sensibilidad a antibióticos en hongos, el medio que solicitan es que sea el RPMI. Si lo haces en otro puede que te dé, pero entonces pudieras tener efectos no controlados, floculación, digamos, si hay sutiles diferencias, tal vez ese medio no te las detecte bien, el RPMI sí te lo va a detectar. Entonces es un medio que siempre lo van a ver a la hora de evaluar sensibilidad en hongos. Una vez que se completa el volumen, y ahí están las cantidades que se van a añadir, entonces vamos a incubar la placa, vean, a 37 grados toda la noche, y vamos a comparar visualmente el crecimiento en la placa para cada pocillo. Evidentemente, esto sería mucho más preciso si lo hiciéramos con un espectrofotómetro, pero bueno, en la práctica pues se hace a ojo de buen cubero. Y se le haciendo un valor de 100% de crecimiento a los controles donde no está el hongo presente. Sería la fila A y la fila E. En la A solamente vamos a tener E. coli y el medio, y en la E solamente está Staphylococcus aureus y el medio. Al día siguiente, pues, sacamos la placa y hacemos la lectura. Si ustedes ven que en un pocillo hay más o menos la mitad de la turbidez del pocillo correspondiente, digamos, es el pocillo C, y lo comparas con el A, si ves la mitad de la turbidez, entonces señala 50% de crecimiento. Si ves solo un poquito ínfimo, puedes poner, no sé, un 10%. Es más o menos un estimado. Y de esa manera, pues, estaremos haciendo un análisis, digamos, semi-cuantitativo de cuánto afectó la producción de ese tóxico a las bacterias. Evidentemente, si hay algún compuesto tóxico, entonces la turbidez debe ser menor en los pocillos donde está la suspensión del hongo que en los controles de la fila A y la fila E. Si no se aísla ningún compuesto tóxico, cosa que sucede con frecuencia, entonces la turbidez va a ser prácticamente la misma en todos los pocillos, tanto en el control como en las suspensiones. Y si diera la casualidad que logramos tocar o aislar al compuesto en una concentración cercana a la concentración mínima inhibitoria para alguna de estas especies, entonces probablemente también veamos diferencias en la turbidez entre las columnas B, C y D, o la F, la G y la H, donde la menor turbidez debe corresponder a las más altas concentraciones de la suspensión del hongo, y en la más bajita probablemente no haya cambio de turbidez o sea muy poca en relación al control. Esta placa se debe incubar, en este caso, como pueden ver, a 37 grados, porque lo que nos interesa es ver si crece o no crece la bacteria, no el hongo. Lo que vamos a estar sembrando es la suspensión. De manera que, como son bacterias, digamos, patógenas del ser humano, la temperatura de 37 grados sí le va a venir muy bien. Y solo una noche, porque sin dudas, tanto E. coli como Staphylococcus aureus son bacterias de crecimiento rápido, y en una noche te genera un crecimiento masivo. Entonces, así transcurre esta práctica. Básicamente, de lo que se trata es eso, ¿no? De evaluar si en esos hongos
siendo francos, esa colonia de la cual sacaste la suspensión la debes conservar, porque de ahí tendrás que hacer, digamos, resiembras. Si alguno de esos pocillos mostrara un efecto inhibitorio, entonces tú del hongo que salió de esa suspensión debes hacer resiembras para tratar de caracterizar a ese compuesto. Y esa ya sería otra historia, el análisis químico de ese compuesto para ver qué tipo de antibiótico es, si corresponde a uno de una familia conocida, si se trata de un compuesto nuevo. Ahí entraríamos en terrenos que no son de la microbiología, HPLC, cromatografía de gases, resonancia magnética nuclear y muchas otras que te van a decir exactamente átomo a átomo, enlace a enlace, cómo está constituida esa molécula. Y después que la tengas, muchas veces las revistas científicas no te admiten la publicación de un compuesto antimicrobiano si no tienes por lo menos parcialmente caracterizado desde el punto de vista molecular a esa sustancia. Si cuando la tienes ya caracterizada y evalúas el patrón de sensibilidad y ves que es eficaz contra un gran número de microorganismos, sobre todo que sean de importancia médica, y desde el punto de vista estructural muestra un grupo de antimicrobianos no conocido, entonces tú te puedes aventurar, evidentemente con financiamiento de alguien, a hacer los ensayos, primero preclínicos, con animalitos de laboratorio, y si esos te resultan favorables, entonces los ensayos clínicos en seres humanos. Como pueden ver, el llevar un medicamento, un antibiótico a la farmacia es una cuestión que demora años, mínimo 10 años, y mucho dinero. Pero todo empieza por algo así. Así empezaron quienes descubrieron la estreptomicina, la amicacina y todos esos antibióticos que hoy tenemos, aislando microorganismos, generalmente del suelo, y a partir de ahí pues toda la caracterización química y clínica que se requiere. Bueno, entonces hasta ahí es el desarrollo de esta práctica. Vamos a hacer algunas preguntas para ya dejar claros algunos de los principales puntos de esta práctica. ¿Alguna duda, comentario, pregunta? Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Qué tan factible es encontrar un medicamento? O sea, un antibiótico más bien así, nuevo. ¿Qué tan factible o qué tan probable? No entiendo tu pregunta. ¿Qué tan probable más bien? Porque me imagino que nuevo es sumamente difícil, ¿no? Bueno, encontrar un compuesto antimicrobiano nuevo sí se vuelve un poquito difícil, pero no extremadamente difícil. Si tú te pones 2 o 3 años a buscar así, con esta misma estrategia u otras que existen, muy competitivos, tarde o temprano vas a dar con alguna sustancia con actividad antimicrobiana que quizá nadie haya descubierto. Lo que sí se hace extremadamente difícil es que pueda ser utilizado como medicamento, porque la inmensa mayoría de estos compuestos también tienen toxicidad en nuestras células, quizá no tan alta como la que tienen sobre las bacterias, pero sí nos afectan. Por eso les decía que solo una mínima parte de los que llegan al mercado, de los que se descubren, llegan al mercado, porque la mayoría no pasa los ensayos preclínicos o los clínicos por toxicidad. Pero así que tú digas encontrar nuevos, no es tan complicado. En la naturaleza hay millones tal vez de compuestos antimicrobianos que ellos emplean para competir entre sí. Y no solamente antibióticos de estos tradicionales, también están otras sustancias como son algunos pequeños péptidos que producen, digamos, las bacterias que están en nuestro intestino. Y esos pequeños péptidos ya últimamente se han comenzado también a intentar aplicar en el ámbito médico. Y son familias totalmente diferentes a los antibióticos tradicionales, que no son proteínas, no son péptidos. Tienen composiciones bastante diversas y raras. Bueno, pasemos entonces a responder estas 3 primeras preguntas y con ello ya concluir el tema. Les recuerdo, antes de responderlo, que la siguiente semana
La siguiente semana van a empezar con un cuestionario y ya luego tendríamos la práctica correspondiente. Ya luego tendrían la hora de inicio de ese cuestionario, que va a ser de estas 3 últimas prácticas, incluyendo la de hoy, para que el siguiente martes inicien en la plataforma y ya luego, en un horario que se les dará allí, regresemos para ver la práctica que corresponde. Bueno, la primera pregunta señala qué factores de selección se emplean para el aislamiento de hongos filamentosos a partir del suelo. ¿Cómo haces para poder aislar hongos filamentosos en un ambiente donde hay tantos microorganismos y la mayoría crece más rápido y mejor que ellos? Se usan antibióticos como Ese es el principal. Sí, ustedes van a ver ya cuando trabajen con hongos que la mayoría de los medios tienen factores selectivos. A veces el factor selectivo es el pH, un pH extremadamente ácido, de 5, de 4,5. Eso saca de la competencia a las bacterias. Pero el principal factor de selección que vamos a encontrar es el uso de antibióticos de amplio espectro. Hay muchos que se pueden utilizar, pero, insisto, la mayoría usa o cloranfenicol, que le pega prácticamente a todas, o la ciclohexamida, que también le pega a casi todas las bacterias, y eso le deja el campo limpio a hongos para que puedan crecer. Cuando se hablaba de la incubación a 30 grados, yo insisto que en el caso del suelo puede ser un factor selectivo, pero de muy poco peso, porque la mayoría de esos que están en el suelo están acostumbrados a crecer bien a temperaturas, digamos, templadas, ¿no? No muy cálidas como esa. Si se trata de una muestra humana, ahí sí la incubación a 30 grados es un factor de selección a partir del hongo, porque la mayoría de las bacterias que generan procesos infecciosos y que están formando parte de la microbiota normal humana, ellas no les va bien a 30 grados, están acostumbradas a crecer a 36, 37. Los hongos filamentosos sí. Generalmente los hongos filamentosos que generan procesos en los humanos son hongos dimórficos que en el cuerpo, ya cuando está a 37, se convierten en levaduras, pero si tú lo pones a crecer a 30 grados, te generan un hongo filamentoso y crecen también de maravilla. Entonces, el principal factor de selección que se emplea, antibióticos de amplio espectro. Adicionales a esto, pues, también pudiéramos considerar pH ácidos o eventualmente incluso una temperatura de incubación por debajo de 30, que casi siempre favorece más a los hongos que a las bacterias. Segundo, ¿qué información nos brindan las siembras realizadas en las filas A y E? ¿Para qué se siembran esas? Tengo una duda del anterior. Sí, adelante. Por ejemplo, o sea, yo entiendo que por factores de selección son como para selección natural, ¿no? O sea, que se seleccionen las bacterias. La dilución por estrías se puede considerar como factor de selección, porque a pesar de que no es como natural, pues nosotros lo usamos para seleccionar esos hongos, ¿no? Está enredada tu pregunta. A ver, vamos a ir por partes. Un factor de selección es justamente eso, ¿no? Un factor que al estar presente hace que solo puedan crecer aquellas, en este caso, bacterias u hongos que resistan la presencia de ese factor. Si hablamos de un pH ácido, solo crecerán las bacterias acidófilas y los hongos que puedan multiplicarse en ese pH ácido. Si hablamos de un antibiótico, solo van a crecer las que sean resistentes a ese antibiótico, todas las demás van a morir. Cuando hacemos una técnica de siembra como el agotamiento por estrías, tú lo que haces es separar a los microorganismos para que formen colonias individuales. Es exactamente lo que buscas, ¿no? Poder separarlas para luego aislar una colonia y con eso garantizar que tengas un cultivo puro. Pero en realidad la técnica de siembra en sí no es un factor de selección porque todas van a crecer, solo que unas crecerán más pegadas y otras que crecerán separadas en las últimas estrías. Entonces, más que seleccionar colonias, el agotamiento por estría lo que te permite es separarlas
y aislarlas. Quizá debamos excluir el término selección para no confundirlo con esto. Porque efectivamente, desde el punto de vista coloquial, tú estás seleccionando. Tú ves 10 o 12 colonias y tú seleccionas, tú escoges aquella que se parece al patógeno que tú estás buscando o a la colonia del microorganismo que reúne las características que tú estás buscando. Pero en realidad el medio ni las condiciones ambientales que utilizaste generaron una selección. La selección la haces tú en función de las características culturales. De manera que no importa cómo tú siembres una placa, tú no estarás imponiendo un factor de selección, no al menos en el agotamiento por estría, porque todos tendrán la posibilidad de crecer, si el medio se los permite, solo que unos crecerán muy pegados y no los podrás separar, aislar, o si lo quieres ver, seleccionar para tus intereses, y otras colonias sí crecerán separadas y de esas tomarás tu muestra, ¿no? No sé si te logré explicar o si no nos entendimos. Igual, si queda la duda, puedes hacer la pregunta, digamos, con otro ángulo, a ver si yo logro entender bien tu duda. No, sí fue tal cual eso. Sí la contestó. Gracias, profe. Pues nada. Bueno, segunda. ¿Qué información nos brindan las siembras que se realizan en las filas A y E? En la fila A, recuerden que sembrábamos solamente a E. coli y en la fila E solamente a Staphylococcus aureus. Y le poníamos mucho medio de cultivo hasta llegar a 200 microlitros. ¿Para qué hacíamos eso? Pues esas mostrarían el crecimiento bacteriano sin la presencia de hongos. Funcionaría como control, supongo. Sería un control positivo. Si nosotros no ponemos eso y no nos crece nada en ninguna de las otras, siempre nos va a quedar la duda. No habrá crecido nada porque aislamos un antibiótico realmente que les pegó fuerte, o no aislamos nada porque el inóculo estuvo mal, las células estaban muertas, o la forma con la que trabajamos algo falló que no le permitió crecer. Por eso las siembras realizadas en las filas A y E. Si hay crecimiento allí, ya nosotros garantizamos que el inóculo funciona, que las células estaban vivas, que las condiciones de incubación y el medio que les dimos le permite el crecer, y por tanto, si en las demás no crece o crece menos, es porque en esa suspensión del hongo hay algo que les está afectando, hay un compuesto antimicrobiano. Y, insisto, solo pudiéramos asegurar eso viendo que crezca en los medios donde no está esa suspensión del hongo. Bueno, y ya por último, de observarse turbidez en las filas B, C y D, pero no en las filas F, G y H, ¿a qué conclusión arribaría sobre la causa de dicha diferencia, de esos resultados? Bueno, Luis, si estás hablando, no se escucha apenas. Bueno, en las filas B, C y D habíamos sembrado E. coli y en las F, G y H habíamos sembrado Staphylococcus. Si en los controles, entiéndase filas A y E, hay crecimiento, y también lo hay en las filas B, C y D, pero no hay crecimiento en las filas F, G y H, eso significa que ese compuesto que está en el hongo es específico, digamos, para Staphylococcus aureus, pero no le hace nada a E. coli. Probablemente sea un antimicrobiano que tiene efectos selectivos sobre los gram positivos, porque al gram negativo en este caso no le hizo nada. Eso se ve con mucha frecuencia porque los antibióticos tienen un espectro de acción. No hay ninguno que sea universal. Y hay muchos que afectan solo los gram positivos, otros solo los gram negativos, otros los afectan a ambos, pero no en la misma intensidad. Y en ese sentido no hay por qué esperar que los dos microorganismos respondan de la misma manera siempre. La conclusión en este caso sería: Staphylococcus aureus es sensible al compuesto, pero E. coli no. Y bueno, ahí queda la práctica. Realmente no hacemos nunca
la caracterización química del compuesto, ni tampoco, por razones obvias, la evaluación clínica ni preclínica, porque eso implicaría recursos que no existen, no en la universidad, no existen en todo Aguascalientes. Bueno, entonces ahí le vamos a dejar y, insisto, la siguiente semana estaríamos viendo una nueva práctica, pero después del cuestionario, para el cual tendrán unos minutos al inicio del horario. Muchas gracias a todos y que pasen un buen día. Muchas gracias. El profe, gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Adiós, Vicente. Adiós a todos.